Octubre es el mes de los censos de población, de vivienda, de comunidades indígenas. ¿Cuántos somos? ¿30 millones? ¿Un poco más? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos jóvenes? La información del censo es fundamental para el desarrollo del país. Esto orienta toda la actividad social, política, económica del Perú. Y quienes tenemos un poco más de 25 años, ¿no? Recordamos los censos antiguos de los que quedamos inmovilizados en la casa, no salíamos todo el día, llegaban los chicos voluntarios, la mayoría empadronadores, esperaban una cartilla como esta era el censo que les voy a comentar luego, y era una información pero fundamental, nos preguntaban de todo, pero información que es básica. Ahora, los tiempos han cambiado, ¿no? Es decir, ahora ya tenemos las tecnologías de la información, las comunicaciones, los recién nacidos tienen su DNI, hay un control interesante, importante, pero ¿cómo van a ser los censos? Pasen la voz en la casa, toda la familia ahora reunida porque nos acompaña el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el doctor Víctor Aníbal Sánchez Aguilar. Doctor en Economía y Estadísticos. San Marquino. Eso sí, San Marcos, ¿no? San Marcos, adelante. No, sí, un gusto de estar acá y muchas gracias por la invitación, es verdad. Este 22 de octubre el Perú entero se va a tomar la foto. Eso. Todos los peruanos tenemos que salir en la foto porque de esta manera vamos a decirle a los gobernantes dónde estamos, cómo estamos viviendo, qué necesitamos, cuánto hemos avanzado también, porque este censo va a ser exhaustivo en medir las condiciones de la vivienda, de los hogares y de las personas. Este censo recoge 47 preguntas muy importantes que van a medir los cambios estructurales que ha tenido el Perú en los últimos 10 años. El Perú ha cambiado en los últimos 10 años. Pero por supuesto, no, ya que hay preguntas que hacía hace 5 años atrás, sí, ¿dónde así vivías? es. Por ejemplo, los desplazamientos poblacionales, las migraciones. La migración, en el sur, la migración es impresionante. Por ejemplo, hay regiones, provincias, distritos que han sido dinámicamente, económicamente han sido muy dinámicos y han ganado población. Y hay regiones, provincias y distritos que han perdido población. Es verdad. Por dar un ejemplo, Cajamarca, Junín, Puno, son regiones que van alimentando con población hacia la costa y hacia la selva. En San Martín hay un distrito que es Nuevo Cajamarca. Sí, por ejemplo, ¿no? O los pobladores del altiplano han bajado a trabajar a Arequipa, Moquegua, Tacna, y aparte del Cusco, o de Junín han venido a la capital de la República y se han ido también a la Ceja de Selva y ya están en la pujante Pucallpa. Entonces hay cambios trascendentes en el Perú. El Perú ha crecido económicamente en los últimos 10 años a una tasa superior al 5% cada año. Sé que hay años que ha crecido un poquito menos, pero en promedio 5,5% cada año. Y esa riqueza que se ha generado ha ido mejorando las condiciones de vida de los hogares. Se han reducido los niveles de pobreza, la pobreza se ha reducido a la mitad. Eso se mapea mucho, ¿no? Con la estadística. Y esto nos ayuda el censo. El censo nos va a permitir construir los nuevos mapas de pobreza. Es verdad que han mejorado las condiciones de vida, pero aún así hay cerca de 1000 distritos del Perú con pobreza superior al 40%. Hay cerca de 500 distritos del Perú con pobreza superior al 60%. Y hay cerca de 100 distritos en el Perú con pobreza superior al 80%. Esas son cifras que ya ustedes manejan y tienen Esas cifras son las que venimos trabajando con las encuestas de hogares. Pero este censo nos va a ayudar a refrescar esa realidad. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen que asignar los recursos ahí donde las necesidades sean más urgentes. Y este censo nos permite recoger la precariedad de la vivienda, las viviendas que no tienen agua, no tienen energía eléctrica, no tienen desagüe, o si no tienen el agua, por ejemplo, todos los días de la semana, o solamente la tienen por horas. La electricidad, muchos pueblos de la Amazonía, por ejemplo, solamente tienen por horas. Entre 6 de la tarde y 10 de la noche hay un motor que se prende y funciona. Entonces, todavía, a pesar del crecimiento económico, a pesar del mejoramiento, aún hay grandes necesidades que tenemos que buscar que se vayan superando y que las poblaciones podamos todos aspirar a una vida mejor. Entonces, recordemos, 22 de octubre, ¿no? El domingo 22 de octubre. El domingo 22 de octubre, Día de los censos. entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, la familia peruana, los hogares, esperarán la llegada del empadronador. Es una entrevista de algo de 20, 25 minutos,
llega un hijo del barrio, un hijo de la zona, porque este es un empadronamiento de carácter vecinal. Ah, o sea, Los voluntarios son propios del distrito, propios del barrio, propios de la zona, de tal manera de que es el que conoce, propio de la comunidad. Ahora, cuando usted dice, doctor Sánchez, que es la foto, el momento es, en ese momento entran todos los que estamos en el Perú ese día. Así es. Turistas también, digamos, Así gente es. que está de paso. Se censa a todas las personas donde duermen la noche anterior al día del censo. Acá. Todas las ¿Dónde personas. duermen? Si usted por A o B tiene que viajar al Cusco, a Huancayo, Se a censa ahí. Cajamarca, se censa en Huancayo, en Cajamarca o en el Cusco. Y los peruanos que han salido ese día por trabajo, vacaciones, Los que están fuera del territorio nacional no son censados en eso. en ese momento, ¿no? Bien. Luego vamos a hacer un censo de peruanos en el mundo, pero ese va a ser otro eso sí. momento, porque es Bien. importante saber también de que el Perú, la familia peruana se ha extendido y está en diferentes partes del mundo. Claro, y económicamente hay un tema de remesas. Hay la hay un remesa, tema de mire, al Perú integración. ingresan 2.700 millones de dólares Wow. anuales en remesas. Perfecto. Y eso lo envía a los peruanos que están en Estados Unidos, en España, en Italia, en Chile, en la Argentina o en Claro. Japón. Y Perfecto. queremos saber también cómo están las condiciones de vida de ellos, pero eso lo hacemos después. Luego de este censo, alguna gente se debe estar preguntando, y me incluyo, si por ejemplo ahora que tenemos ya una estadística mucho más avanzada, tecnología, ¿siempre va a ser necesario quedarse en casa y llenar el papel o no se puede contar con el DNI, por ejemplo, el registro que uno tiene, el registro civil? Bueno, estamos tendiendo a que en el futuro, definitivamente ya no hagamos estos censos, sino serán los registros administrativos los que alimenten la estadística nacional. ¿Por qué? Porque ahora todo peruano que nace ya está inscrito en la RENIEC. Claro. Ya tiene su número de DNI, ya tiene su primera atención médica y ya tiene su numerito o su código. Incluso cuando saca su libreta electoral ya está de alguna manera identificado. O cuando tenga también ya tiene su RUC. Pero ese proceso de evolución de los registros automatizados en Garcen a todas las características de la población, todavía hay que trabajarlo hacia adelante. Entonces, por eso es que es necesario recoger puerta por puerta, casa por casa y preguntarle a todos los peruanos cómo están viviendo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, Siempre en son dónde más mujeres, nacieron. dices, ¿verdad no? Mire, que está casi 50-50. Ay, porque decía que El había dos Perú, mujeres por hombre. y este pero no. censo nos va a decir exactamente. Lo que sucede es lo siguiente, que la esperanza de vida en el Perú es más alta en las mujeres. Ah, vive La esperanza de vida de la mujer es de 78 años y de los hombres solamente 73 años. El promedio es 75 años. No sé por qué ellas viven más. Yo no soy médico, No, pero son eso más es lo- vivas también. se viven más. pero esa es la realidad de lo que sucede. Ya. Pero la esperanza de vida promedio de un peruano es de 75 años. Y aquel peruano incluso que llega a cumplir los 75 años tiene una esperanza de vida de 13 años más hacia adelante. O sea, ha ido mejorando en el tiempo también los temas de salud. Es verdad. La proporción de peruanos adultos mayores está creciendo. Y educación también, porque usted recordaba uno de los censos que hizo Ramón Castilla, arrojó que había una porción analfabeta muy alta y dijo educación, y se dedicó a construir escuelas, información que da. ¿Somos un país joven todavía? Sí, claro. Digamos, si lo comparamos con Sí, claro que sí. otros. Más del 50% de la población peruana tiene menos de 30 años en el Perú. Sin embargo, la tasa global de fecundidad, es decir, el número de hijos promedio que tiene una mujer en su periodo de vida fértil viene disminuyendo. Hace 50 años atrás las mujeres Claro. tenían en promedio 7 hijos. Promedio. O sea, En hablamos promedio, de así era una 14. familia grande, enorme, Claro. extendida. Era una familia incluso donde estaba el abuelo, los tíos, los hermanos. Esa familia grande, provinciana, ya ha cambiado. Está cambiando. Ahora es un núcleo familiar mucho más pequeño. El padre, la madre, 2 hijos, en una vivienda incluso mucho más pequeña. Es decir, las exigencias de la época, el trabajo, el estudio, esa vida agitada, definitivamente Sí, también cambia, está transformando todo esto. Hoy se ve mucha gente que vive sola también, ¿eh? Así es, No, como hogares sola, son sí. independientes, vive una persona, hoy son estudiantes, son 2 hermanos que han venido a estudiar, Claro. porque también la familia provinciana incluso busca que uno de sus hijos vaya a estudiar a Claro, los mejores estudie, mire a colegios, las Américas, a las las mejores claro, sí. universidades, y que progresen, y eso busca la familia, que uno de los suyos alcance ciertos niveles
que lo van a ubicar en un mejor empleo, un mejor ingreso. Las expectativas de mejoramiento de la vida es natural. ¿Este censo con cuánta anticipación se prepara? Con 3 años de anticipación, porque tenemos primero que actualizar la cartografía del Perú. Mire, hemos visitado en los últimos 3 años 96.000 centros poblados en costa, sierra y selva del Perú. El INE ha hecho un trabajo de recorrido y todo está georreferenciado, utilizando las tablets, los dispositivos automáticos de datos, las imágenes satelitales que nos ayudan a ver en dónde están ubicadas, incluso un registro de los establecimientos públicos y privados. Hemos georreferenciado 9.800.000 viviendas a las que vamos a censar este 22 de octubre, que va a ser el censo en el área urbana, porque en el área rural es 15 días. Del 23 de octubre al 6 de noviembre vamos a recorrer todos los centros poblados del país y recoger la información que nos diga, esta es la foto, o como dice don Richard Webb, este es el selfie más grande de la realidad peruana. Y el selfie nos lo toma el INEI. Doctor Sánchez Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Es una información preliminar, pero muy importante, que esperamos que a ustedes les sirva. Vayan anotando en la agenda. Y estamos inscribiendo a los voluntarios que participen como el patrocinador del censo. Aquí aportamos. Censo 2017, gran convocatoria, te inscribes, pones tus datos y el mapa, tu dirección, lo ubica en el mapa y ahí va a ser tu lugar de trabajo cerca a tu domicilio. La enorme satisfacción de colaborar, de ser voluntario, participar en el censo. El Perú se lo va a agradecer. Doctor, muchísimas gracias. Muy agradecido. Y seguiremos en contacto para la información. Por supuesto. Gracias. Volvemos en un momento.